Tiene 35 años, el presidente más joven. Y nos vamos a Chile justamente para saludar a nuestra periodista que está trabajando en el lugar, Carolina Amoroso. Hola, Caro, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Lape. Y así es, Chile tiene nuevo presidente electo, es Gabriel Boric, el líder del pacto de la coalición, Pacto Apruebo Dignidad, un líder de izquierda, un líder que nace también con los movimientos estudiantiles, un líder que cobra fuerza también en el contexto de un país en el que mucho cambió en la escena política a partir del estallido del año 2019. Recordemos que ayer se enfrentaban dos proyectos que están en las antípodas, ¿no? En cuanto a la visión del país, el candidato de derecha, conservador José Antonio Kast y Gabriel Boric. Finalmente, y por un margen mucho más amplio, quiero reforzar esto, de lo que se esperaba, la victoria fue para Gabriel Boric, una diferencia realmente muy sustancial respecto de lo que decían algunos de los últimos sondeos que hablaban de un escenario muy parejo entre ambos candidatos. Bueno, finalmente, claramente Boric se impuso por 11 puntos por encima de Kast. Esto se explica, Lape, y aquí es importante marcar cómo puede mover la aguja una variable que quizás a veces soslayamos en el análisis y que es fundamental. En un escenario de voto no obligatorio, como aquí en Chile, la participación puede cambiar sustancialmente la proyección del resultado, y esto fue claramente lo que sucedió. Gabriel Boric logró movilizar a mucha gente que no había votado en la primera vuelta de las elecciones, muchísima gente joven que se movilizó, obtuvo resultados muy contundentes, entre otros en el área metropolitana. Ahora, en el caso de Kast, algunos resultados predecibles, ¿no? Como la victoria en la zona de la Araucanía y Biobío en el contexto del conflicto mapuche, ahí sí se impuso Kast, pero lo cierto es que Gabriel Boric logró una participación, logró movilizar a sectores que no habían participado. Sí, la pena. ¿Y qué cambio va a tener Chile, digamos, ¿no? A nivel político, ideológico, y cómo se va a encolumnar ante el resto de los países de Latinoamérica con este joven presidente? Bueno, es un interrogante sin dudas muy importante, porque además hay algunos cuestionamientos de algunos de los sectores más críticos a la izquierda, sobre todo porque Boric realmente representa un espacio de izquierda, ya te diría, por fuera del centro, ¿no? Recordemos que esta coalición Apruebo Dignidad está conformada nada menos que por el propio Partido Comunista de Chile, ¿no? Con lo cual es una pregunta cómo se va a posicionar Chile respecto de los regímenes de Venezuela, Cuba, Nicaragua. Es cierto que en algunos debates ha sido cuestionado por esto Gabriel Boric, y él ha dicho, por ejemplo, yo tengo la misma posición respecto de las violaciones de derechos humanos, vengan de quien vengan, ¿no? Y dice que se ha manifestado crítico respecto de estas situaciones en los países que te he mencionado, ¿no? Sobre todo en el caso de Venezuela, que es lo que se le cuestionaba. Pero claramente se plantea una mayor afinidad ideológica con la Argentina, ¿no? Mayor afinidad respecto del gobierno saliente, que es el gobierno de Sebastián Piñera. Recordá vos que aquí la asunción será el 11 de marzo, ¿no? Están estos meses importantes de transición. Se espera en la tarde de hoy una reunión entre el presidente electo y el presidente Sebastián Piñera. Quiero destacar algo también, ¿no? Fíjate lo que es la institucionalidad aquí en Chile. 19-19 fue el tuit de José Antonio Kast ya reconociendo la derrota. Sí, qué rápido, sí. Los comicios cerraron, Lape, no, y el sistema electoral, ¿no? Los comicios cerraron a las 18. Nosotros mostramos en vivo cómo se realiza el conteo a viva voz, mesa por mesa. Ya José Antonio Kast asumió la derrota, se comunicó por teléfono, luego ese protocolar y ya tradicional llamado telefónico entre Sebastián Piñera y el presidente electo Gabriel Boric, que es televisado. Luego Gabriel Boric se dirige al país. En el medio, un encuentro con el propio José Antonio Kast, que se acerca al comando de campaña de Boric, ¿no? Es notable. Es realmente notable porque además la campaña, Lape, en el tramo final, fue una campaña muy virulenta. Algunos dicen una de las campañas más sucias que se recuerdan, con señalamientos personales, con una cuestión realmente muy, pero muy agresiva, con lo cual, ante este clima de polarización, había dudas respecto de si ese encuentro se iba a dar. Se dio el encuentro. Un candidato, el candidato derrotado, yendo al comando de campaña del candidato
que finalmente gana las elecciones por un margen abrumador, y este otro candidato dirigiéndose ya como presidente electo a todo el país, con un mensaje en el que intenta mandar de alguna manera una señal de búsqueda de reconciliación, porque, claro, esa realidad antagónica en la política también está marcada y está asignando lo que pasa en el tejido social y en el pulso social. Claro, quédate porque lo voy a saludar a Sergio Berenstein, que también nos va a ayudar un poco a comprender, ¿no?, esta nueva realidad chilena. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Sergio, muy buen día a todos. Hola, Caro, un beso grande. Un beso, un abrazo. Sergio, bueno, a ver, la grieta se instaló fuertemente en Chile, como estaba contando recién Caro. Sí, en algún sentido esto no es nuevo, ¿no? Ya vimos en Chile la erupción de nuevos movimientos sociales, Sergio, estudiantes, por ejemplo, gente que reclamaba. ¿Te acuerdas? En octubre del 2019 fue como una irrupción de una sociedad que estaba de alguna manera no pudiendo canalizar sus demandas mediante el orden político existente. Por eso los partidos de centro desaparecieron prácticamente, se fragmentaron tanto, ¿no? Porque durante mucho tiempo gobernaron sin escuchar los reclamos de la sociedad. Y el voto de ayer refleja esto, ¿no? Sí. Un joven que era dirigente estudiantil y que logró movilizar a mucha gente que no venía votando, no venía participando de elecciones que en Chile se volvieron optativas. Así que es una grieta, yo diría, no todas las grietas son malas, ¿no? A una grieta te exponen cambios que el país tiene que experimentar. Si no se hacen mediante el orden institucional vigente, bueno, se canalizan de otro modo. Ojalá que Chile recupere el orden que tanto está buscando. El propio presidente electo algo de eso dijo, porque obviamente ahora tiene una agenda súper compleja de acá para adelante, ¿no? Digamos, ¿Chile va para Venezuela? ¿Te parece? Yo creo que no. Yo creo que lo que ocurrió en Venezuela es muy singular, porque las Fuerzas Armadas terminaron siendo un pilar fundamental del régimen chavista, que era un régimen cívico-militar, o más militar que cívico, porque también el dinero el petróleo sirvió para cementar en su momento, ¿no? Con precios muy altos, el régimen chavista dentro y fuera del país. Y tercero, porque si bien hubo un colapso del régimen político anterior, en el caso venezolano fue llenado por un líder carismático y en su momento con una gran capacidad de influencia. Yo creo que Boric no tiene esas características, ha demostrado, por lo menos hasta ahora, ceñirse al orden institucional. De hecho, criticó la violación a los derechos humanos en Venezuela y en Nicaragua, y tiene adelante la necesidad de satisfacer al votante moderado. Él ganó porque, a diferencia de Kast, el candidato de la derecha, hizo un giro táctico, inteligente hacia el centro y convocó un amplio espectro político de votantes de la vieja concertación, de la vieja mayoría, dio un giro ahí, digamos, Sergio, los votantes de Bachelet, ¿no? Mientras que Kast no logró, con pragmatismo y con un discurso más amplio, seducir al mismo votante. Cuando haces eso, Sergio, estás obligado a gobernar para tu electorado. Si no, te pasa lo que le pasó a Alberto Fernández. Él ganó en el 2019 convocando al votante moderado, pero gobernó muy influido por los sectores más duros y perdió las elecciones. Exactamente.